Lectura diaria. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Permitiré que el Espíritu Santo haga en mí los cambios que Él desea, para que llegue a ser más como Jesús. En el momento que decidí poner mi fe en Jesús y seguirlo, Él comenzó un proceso de cambio en mí que durará toda la vida. En ese preciso momento me llenó de su presencia. El Espíritu Santo ha producido un milagro en mí. Mi vida ha cambiado. Me ha liberado de la esclavitud del pecado, de la culpa y vergüenza de mi pasado. Me ha unido con Jesús. Él es el poder para la vida nueva que tengo en Jesús y me da el poder para vivir una vida de obediencia a Dios y a su palabra. El Espíritu Santo me fortalece con una fuerza interior poderosa que viene de los recursos gloriosos e ilimitados del Padre. Como seguidor de Jesús, elijo escuchar al Espíritu Santo y obedecerlo a medida que me guía y me dirige. Me ha apartado para ser usado de la manera especial al acercarme a Dios el Padre a través de la transformación interna, haciéndome más como Jesús cada día. Mi crecimiento espiritual depende de su trabajo continuo en mí. Hoy, elijo vivir mi vida por el Espíritu. Esto me hace consciente del amor que Dios siente por mí y me asegura que soy adoptado como hijo de Dios el Padre. Por su gracia y misericordia, las riquezas y la bondad de Dios el Padre son mi herencia por toda la eternidad, pues es a través del Espíritu que Dios el Padre cumple todas sus promesas en mí. Él es la garantía de Dios, y mi gran confianza es que Dios nunca falta a sus promesas. La transformación que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en mi vida confirma mi relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. A través de Él tengo la firma y el sello divino sobre mi vida. El Espíritu de Dios es mi consejero, me cuida y me guía. Es la presencia misma de Dios el Padre viviendo en mí, ayudándome a vivir como Dios quiere y como Jesús lo demostró con su ejemplo aquí en la tierra. A través de mi fe en Él, puedo apropiarme del poder del Espíritu Santo que cada día trabaja en mí. Él está siempre conmigo, recordándome las palabras de Jesús, viviendo en mí, enseñándome y trayéndome convicción. Deseo que las cualidades y las características del Espíritu Santo habiten en mí y obren a través de mí. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Elijo usar los dones que Él me ha dado para vivir mi vida conforme a su plan y propósito. Ahora mi naturaleza pecaminosa está bajo el control del Espíritu Santo. No lucharé contra las dificultades de esta vida con mi propia fuerza, pero sí dejaré que el Espíritu Santo y su poder obren en mí y a través de mí en toda circunstancia. Estoy dispuesto a vivir cada momento de mi vida por el Espíritu. He enfocado mi mente y mi corazón en las cosas del Espíritu y hoy elijo vivir mi vida por el Espíritu. Día 4. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Lectura bíblica, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Juan capítulo 2, versículo 27. E Isaías capítulo 61, versículo 1. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Cuando leemos la Biblia, encontramos que el poder de Dios es manifestado por medio del Espíritu Santo al salvar y equipar a hombres y mujeres para llevar a cabo los planes eternos del Dios eterno. A primera vista, parece que no hay diferencia entre la obra y el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario nacer por obra del Espíritu para vivir en los frutos del Espíritu. ¿Dónde vemos esta doble acción del Espíritu en el creyente? Lo vemos con mayor claridad, esta relación entre la obra inicial y la obra continua del Espíritu Santo, en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo explica en Tito capítulo 3, versículo 1 al 7, el antes y después de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Esta obra es aplicada en el creyente como el cumplimiento de la profecía en Ezequiel 36, 25 al 27, y experimentada en el nuevo pacto por la obra perfecta de Cristo al darse a sí mismo por nuestros pecados. El Espíritu Santo aplica la obra salvífica de Cristo al creyente, regenerándolo y morando en él. Esta presencia del Espíritu es vital para el creyente porque testifica que realmente es un hijo de Dios. Podemos ver Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 y Efesios capítulo 1, versículo 13. En otras palabras, evidencia que hemos nacido por el Espíritu para vivir por el Espíritu. También Pablo en Romanos capítulo 8 explica que hemos sido libertados de la ley del pecado y la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esto significa que una vez regenerado, el creyente mostrará evidencias de su transformación. Vivirá como la nueva criatura que es, conforme al ropaje nuevo de Cristo en él. Es imposible vivir los frutos del Espíritu Santo sin antes haber probado el fruto de salvación del Espíritu Santo. No podemos vivir en el Espíritu sin antes nacer por el Espíritu. Un creyente verdadero deseará por obra del Espíritu Santo vivir bajo los frutos del Espíritu Santo, porque la vida nueva en Cristo es una vida en el Espíritu Santo, y hay evidencias de esto. La libertad del pecado es una de las evidencias que el nuevo creyente tiene, pues ahora somos hechos siervos de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Pero también otra evidencia del Espíritu Santo en el creyente es que vemos la gloria de Dios en Cristo, y por el Espíritu somos día a día transformados a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18. También otra evidencia es que podemos matar las obras de la carne con la ayuda del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 13. También perseveramos en el sufrimiento porque tenemos las primicias del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 23. Recibimos los dones diferentes según la gracia que se nos ha dado para edificar la iglesia de Cristo. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, Primera de Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4, versículo 7 al 12. Tenemos vida nueva en Cristo para vivir el fruto del Espíritu. Y esta es otra de las evidencias de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y es una forma en que el Espíritu Santo trabaja en él, de tal manera que lo dota de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La grandeza de la obra del Espíritu Santo no solo consiste en la lista antes mencionada, que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, sino también en gobernar toda la vida del creyente y formar en nosotros la imagen de Cristo para la gloria de Dios.
si has nacido por el poder del Espíritu, nosotros debemos dar evidencia de ello. Desear más a Dios es evidencia de que estás siendo llenado por el Espíritu. Y esta llenura del Espíritu no vendrá a menos que estemos llenos de la palabra de Dios. Debemos dar gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos simplemente caminar en el Espíritu. Y el caminar en el Espíritu es un hecho de consistencia. Es un proceso de crecimiento natural. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Nadie puede vencer la corrupción de su corazón, excepto por la presencia capacitadora del Espíritu de Dios en su vida. Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Escapamos de la corrupción a través de la naturaleza divina. Tal naturaleza nos ha sido dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué gozo saber que fuimos salvados por el plan soberano de Dios en Cristo y por medio de su Espíritu para ser suyos y vivir para Él. Que toda excusa en nuestras vidas sea derrumbada ante la preciosa realidad de que la presencia del Dios Santo mora en nosotros y su poder está a nuestra disposición para ser santos porque Él es santo. Versículo para memorizar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.